Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha convocado a la Iglesia Universal, sobre todo a crecer en la oración. Y digamos, no es mejor momento, lo pronunció este año de gracia de la oración en preparación para el año de la redención, el 2025. Pero precisamente en este tiempo de Cuaresma, por eso es que no es mejor momento, el Papa pronunció, digamos, esta declaración de que este año será el año dedicado a crecer en la oración. Porque encontramos en este tiempo de la Santa Cuaresma, que es un tiempo para crecer en la oración, un evangelio tan poderoso. Y en el fondo nos los presenta la Iglesia en este lunes, a nosotros aquí en la Parroquia Santísimo Sacramento, que los lunes en nuestra comunidad es lunes dedicados a la renovación carismática y el círculo de oración. Y precisamente de lo que el Señor nos habla aquí es de la oración de intercesión. Y yo creo que es importante que nosotros como cristianos entendamos el valor de la oración de intercesión en el siglo XXI. Sobre todo esas madres y esos padres como angustiados un poco por sus familias, muy en especial por sus hijos. Sobre todo cuando estos hijos han crecido en la iglesia, o al menos con valores, y luego cuando van creciendo, pues muchos de ellos deciden libremente no practicar la fe. Incluso muchos de ellos deciden libremente alejarse de la iglesia de forma explícita, y las mamás y los papás sufren por eso. Pero digamos que no solamente lo podemos ver circunscrito en el sentido de papá, mamá con sus hijos, sino de esposa con esposo, esposo con esposa, de el novio con la novia con el novio, tío con los sobrinos con cualquier otra persona. En el fondo es cuando sufrimos porque alguien muy cerca de nuestro corazón no cree ni practica la fe. Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón: Señor, toca el corazón de esta persona que tanto amo y que necesita conocer esta verdad, y no solamente conocerla, sino vivirla. Fíjense lo que ocurre hoy en el Evangelio para tranquilidad de aquellos que decidimos visitar la iglesia aunque nuestro esposo no venga, aunque nuestra esposa no venga, aunque nuestro novio no crea, aunque hemos conocido una novia que nos encanta pero que dice que es atea, ¿no? Entonces yo pienso que es una situación muy actual que nosotros como iglesia también debemos iluminar.
En ese sentido, porque Dios ilumina todo en nuestra vida. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, ese fue el primer signo, ¿no? En las bodas de Caná. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm, Galilea, Cafarnaúm. Los que hemos ido a Tierra Santa, hemos visto, ¿se acuerdan, hermana? Cafarnaúm, Galilea. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo. Es decir, fue a Caná, su hijo en Cafarnaúm, y él le dice, por favor, cuida a mi hijo que está en Cafarnaúm. Y le rogó que lo fuera a curar. Es decir, que saliera de Caná, llegara a Cafarnaúm y lo curara físicamente. Porque además, dice explícitamente el Evangelio, se está muriendo. O sea, imagínense el desespero de un papá. El desespero de una madre porque su hijo o sus hijos hace tiempo no invocan ni siquiera el nombre del Señor para echar para adelante en sus vidas. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Es decir, yo no simplemente tengo que estar presente. Es decir, para hacer el milagro, incluso la persona no tiene por qué pedirlo. Qué poderoso. Yo puedo pedir el milagro para alguien que yo amo. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes, ven, yo te quiero ver físicamente, que estés con mi muchachito porque se muere. Y Jesús le contestó, vete de Caná, Cafarnaúm, vete a Cafarnaúm, que tu hijo ya está sano. Es decir, Jesús es capaz de atravesar el tiempo, la ley, la naturaleza, el espacio, porque Él es Dios y Él todo lo puede. Aquel hombre creyó. Esa es la diferencia. Dice que no está diciendo que su hijo creyó. En virtud de la fe del papá, su hijo se sanó. Qué poderoso, ¿verdad? Pero no solamente creyó, no se quedó ahí rogando al Señor, por favor, no, yo creo, y dice el Evangelio, y se puso en camino. Es decir, continuó con su vida. Yo no tengo por qué esperar a que mi esposo, mi esposa se convierta, mi novio, mi novia, mi amigo, mis hijos, para yo entonces darme al Señor. No, yo sigo en camino. Yo le doy todo al Señor. Se lo doy completo. Como decíamos el domingo pasado, no le doy simplemente el dolor de la herida de que mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa o el que sea que yo amo en mi corazón no está activo en la iglesia. Yo no solamente le entrego eso, sino que pidiéndole eso, le entregué mi vida al Señor. Y se puso en camino. Y cuando iba llegando a Cafarnaúm, recuerden que esto ocurrió en Galilea, a Cafarnaúm, dice, cuando iba llegando a Cafarnaúm lo estoy diciendo yo, pero lo había dicho antes el Evangelio, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo estaba sano. Qué bonito es ver el Evangelio poco a poco, ¿verdad? Pero viéndolo, lo aplico. Eso se llama contemplación, lo que hemos aprendido en este tiempo. Él les preguntó para confirmar a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron ayer. Así que podemos imaginarnos que caminando de Caná a Cafarnaúm era un día. Y fíjense el favor, que es tremendo favorcito. Le pide a Jesús, ven, camina conmigo un día para que vayas a curar a mi muchachito. Ayer, a la 1 de la tarde, la hora del fuego. Bueno, nosotros fuimos allá a Caná y en Cafarnaúm hacía calor. Te estaba dando como una botellita todo el tiempo de agua, y echándose agua y fresco. Dice, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Es decir, que ya no solamente el papá era el que buscaba a Jesús, sino que era el papá, el hijo y todos los de su casa creyeron en él. Por lo tanto, mamá y papá que sufren, continúen camino. Porque muy pronto tú y tu casa adorarán al Señor. Así sea. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un
vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.